Aleluya. Gracias, Señor. Recibe la honra, recibe la gloria. Amén, Señor. Y amén. Démosle un aplauso al Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir la palabra, más amados hermanos. Gracias a Dios que hemos llevado estos estudios, hermanos, y hoy queremos darle finalidad a lo que es al capítulo número 15. Vamos a abrir la palabra en el capítulo número 15, amados hermanos. Gloria a Dios. Cuando lo tengan, lo celebran con un amén. Vamos a leer el verso 23 en adelante. Y dice la palabra: honrando al Padre, el Hijo y al Espíritu Santo. Y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Y dice: y los hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os obtengáis de sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas os guardéis, bien haréis, pensadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía, y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Pasando algún tiempo ahí, fueron despedidos en paz por los hermanos, para volver a aquellos que los habían enviado. Mas Silas le pareció bien en quedarse ahí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Y el título del 23 dice: arriba Pablo se separa de Bernabé y comienza su segundo viaje misionero. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Mas hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria, Cilicia, confirmando que las iglesias. Podemos tomar los asientos. Amén. La semana pasada hablábamos sobre el tema que lo titulé: la ley de la circuncisión y el nuevo pacto. Y estudiábamos, hermanos, que había un conflicto, lo que es en Jerusalén. Y era, amados hermanos, en Antioquía. Y era, amados hermanos, que cuando Pablo y Bernabé terminaron y concluyeron su primer viaje misionero, y como lo leímos la semana pasada, la obra que cumplieron o que terminaron, esa es muy palabras muy específicas, porque es la vida del cristiano, representa a cada uno de nosotros. Estamos aquí para no ver qué tan buenos somos, qué tan inteligentes somos, sino terminar la carrera. Amén. Llegar hasta el final, porque como cristianos tenemos una misión, y es coronarnos a la meta final. Como dijo Pablo: he acabado la carrera, he peleado la batalla, ahora solo me espera ¿qué? El premio, la corona de la vida que tiene el Señor, y no solo a mí, sino todo aquel que ame hacer la voluntad del Padre. Amén. Entonces no se trata que tan rápido vayamos o que tan lento vayamos, sino que nos mantengamos a través de los años y llegar a coronarnos el día de nuestra muerte
o el día que el rapto venga y el Señor nos levante en su santa gloria y ese día volemos con Él. Amén, hermanos. Entonces, aquí vemos que la palabra, el capítulo 14 concluye diciendo la obra que Bernabé y Pablo habían terminado, habían cumplido. Qué bonito uno trazar metas, hermanos, y cumplirlas. Pero qué feo es no cumplirlas y trazarnos las metas y no cumplirlas. Eso se llama fracaso. Pero cuando uno las termina, hermanos, uno, hermano, se siente contento y feliz de haber alcanzado esa dicha, de haber culminado lo que él o ella, amados hermanos, planeó, planificó y lo completó. Aleluya. Entonces, esta obra, hermanos, era la que cuando ellos terminaron la obra regresaron a Antioquía. Y estando en Antioquía, la semana pasada hablábamos, hermanos, que habían descendido unos hermanos de Judá. Recordemos que la iglesia de Antioquía, como ya lo hemos venido estudiando los últimos 5 estudios, era una mixtura entre judíos y gentiles. Y habían descendido unos hermanos judíos ya nacidos cristianos en el nuevo evangelio, que habían descendido de Judá, y decían que los nuevos hermanos que no eran judíos tenían que circuncidarse, porque si no se circuncidaban no iban a ser salvos. Lo leemos una vez más, capítulo 15, verso 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ¿qué? Ser salvos. Y lo estudiamos la semana pasada. Y estudiamos Levíticos, estudiamos el pacto abrámico que el Señor le dio a Abraham, hermanos. Abraham, hermanos, de él viene todo Israel, de él sale Isaac, de él sale Jacob, hermanos, todos los patriarcas. A la ley de Moisés, cuando ya a Moisés se le da la ley, hermanos, y empieza a escribir. Él dice, y lo leímos la semana pasada, no vamos a entrar mucho en detalle porque es un repaso nada más. Y nos decía la semana pasada que allá en Levítico decía que al 8º día el niño tenía que ser circuncidado. Y en Josué encontramos, hermanos, que los que nacieron, lo que es en el desierto, hermanos, durante los 40 años de que caminaron en el desierto y no habían sido circuncidados, Jehová le dice a través de Josué: hazte cuchillos afilados y me vas a circuncidar a todos, aunque ya estén viejos, grandes, adultos, ya no son niños, los vas a circuncidar. Entonces hay que balancear este tema, porque este era un tema de religión, era un tema muy profundo para un judío, porque es algo que se le había encarnado o encargado, mejor dicho, para que ellos lo encarnaran desde su niñez. Y ahora venir a decir que eso no tiene validez a un judío era como, hermanos, quitarle todo, algo bien precioso que ellos practicaban para guardarse para Dios. Pero el problema era que el apóstol Pablo, hermanos, nos enseñó la semana pasada a través del estudio que, hermanos, les dice a ellos: ustedes si lo hacen está bueno, pero cumplan lo que es la ley, porque no solamente de hacer ritos, sino de cumplir la palabra de Dios, porque de nada sirve estar circuncidado y no cumplir la palabra de Dios. Algo que sucede hoy en las iglesias. De nada sirve llamarnos cristianos si no cumplimos la palabra de Dios. La palabra de Dios tenemos que cumplirla, amados hermanos. Y eso es lo que el apóstol Pablo decía. No es que sea malo, no es que yo predique en contra de los que están circuncidados, la circuncisión. Lo que yo predico es que no practican lo que profesan. Amén. Eso se llama religiosidad. Y eso abarca, amado, un tema para otro día. Entonces, la semana pasada hablábamos de la circuncisión y que a los que habían sido convertidos y no eran judíos, como los judíos querían mantener su cultura, decían, y siendo ya cristianos: si ustedes no se circuncidan, no van a poder ser salvos. Pero Pablo y Bernabé, hermanos, los direccionan dándoles a entender que ni el que está circuncidado es más, ni el que no está circuncidado es menos, sino que ahora estamos en un nuevo pacto, y el nuevo pacto es en la sangre de Jesús. Amén, hermanos. Y esto es lo que llevó que Pablo, hermanos, y Bernabé subieran a Jerusalén, se reunieran con los discípulos que andaban con Jesús y les planteasen este tema. Es un tema muy delicado. Y incluso, amados hermanos, el verso 5, habían sido fariseos que se habían convertido al cristianismo. El verso 5 dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído
se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. O sea, este era un tema muy profundo para un judío. Entonces esto fue un tema, amados hermanos, que fue necesario llevar a un concilio, a una junta. En esa junta Pablo se expresa y Bernabé, y ellos expresan diciendo de la siguiente manera, léalo conmigo, el versículo 6: y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, y después de que mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo. ¿De qué está hablando Pedro aquí? Del capítulo 10 de Hechos, cuando, hermanos, él vio con sus propios ojos que un hombre, hermanos, que hacía limosnas y era un buen hombre que oraba, llamado Cornelio, en su casa fueron bautizados por el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que está hablando aquí en el versículo 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros, que estamos circuncidados, y ellos, purificando por la fe sus corazones. Amén, hermanos. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿De qué está hablando? Que nadie ha podido cumplir la ley. Entonces creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos, ¿qué? Salvos. De igual modo que ellos. Amén. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, también se levantó otro hermano llamado Jacobo, respondiendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, hablando otra vez del capítulo 10, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré, reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer esto desde tiempos antiguos. Referencia a la palabra de Dios, que desde antes, hermanos, de mucho tiempo, Dios venía diciendo que iba a levantar a un pueblo gentil, el cual no iba a hacer diferencia entre el judío y el gentil, no solo porque existía la ley y la circuncisión, sino en el nuevo pacto, en su sangre. Entonces, por lo cual decía Bernabé y Pablo, Jacobo, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde los tiempos antiguos tiene una en cada ciudad, quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo, cada sábado. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Bersabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Ahora, lo que hoy hemos leído es que ellos llevaron la carta con ellos. ¿Quiénes? 4 personajes que se hablan acá. Primero era otra vez Bernabé y Pablo, y en uno de ellos estaba uno que se llamaba Judas y el otro se llamaba Silas. Ahora pongamos atención al varón Silas, porque aquí vamos a ver cuando el Espíritu Santo nos inquieta el corazón, que hagamos cosas, y no es que estemos desobedeciendo, sino que el Espíritu Santo nos inquieta hacer algo y hay que hacerle caso al Espíritu Santo. Nos ha pasado a muchos de nosotros que tal vez nos íbamos a entrar a un negocio, como me pasó a mí hace como un año casi, y no le entré porque cuando algo no está bien, yo creo que cada uno siente y presiente que no está bien, y gracias a Dios no entré. Amén. Entonces yo creo, hermanos, que cada uno de nosotros, el Espíritu Santo nos inquieta, nos pone en nuestro corazón que no hagamos cosas que nos van a perjudicar en un futuro. Amén.
Y este fue el caso de Silas, y lo vamos a estudiar más adelante. Entonces llevaron la carta a los hermanos de Antioquía, estos 4 varones, hermanos, Judas, Silas y los 2 hermanos que habían venido a Antioquía, que eran los que hicieron el primer viaje misionero, que es Bernabé y Saulo. Cuando estos llegaron a Antioquía, les presentaron: bueno, ya venimos de Jerusalén, hemos estado con los apóstoles, hemos estado con Pedro, hemos estado con Tomás, hemos estado con todos los apóstoles que estuvieron con Jesús, la autoridad máxima de una iglesia. Y ellos han concordado que no tenemos nosotros que negar la circuncisión, sino que tenemos que enfocarnos en que los judíos no los obliguemos a que se conviertan, sino a apartarlos del pecado. O sea, no quedó muy claro el tema, pero bien así con la carta, hermanos, y vamos a ver qué dice la carta. Y dice aquí el versículo 23: y escribir por conducto de ellos, quienes, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles, o sea, a los gentiles que están en Antioquía, no solo en Antioquía, sino en Siria, en Cilicia, en Salud. Salud es una finalidad de una carta. Por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos órdenes, hablando de los que habían llegado de Judea, que no habían sido enviados por los apóstoles, os ha inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando, escuche, circuncidados y que guardemos la ley. Volvamos al versículo 1. Entonces algunos venían de Judea y enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme a los ritos de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Qué llevaba la carta? Refutando la falsa enseñanza que los de Judea, que no habían sido enviados por los apóstoles, hermanos, amén, los líderes superiores de la iglesia primitiva, reputando que no les hagan caso a ellos, sino que aquí les dice en el versículo 24: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, pero no les dieron órdenes a ellos que dijeran tal cosa, os han inquietado con palabras, perturbando ¿qué? Vuestras almas, gentiles de Antioquía, mandando que no se circundicen y que guarden la ley. Pero mire lo que dice el apóstol Pedro y los apóstoles, que dice, hermano: nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con vuestros hermanos, o nuestros amados hermanos Bernabé y Pablo. ¿A quienes enviaron? Vamos a ver: hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos ¿a quién? A Judas, no al traidor, lógicamente, otro, y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Gloria a Dios. La palabra dice, hermanos, que cuando vamos a hablar tenemos que tener testigos. Amén. Cuando usted se vaya a hablar con una persona, y sea para exhortación, sea para hablar y motivarlo, es recomendable tener un testigo. Porque si no hay testigos, hermano, uno de los dos va a tener la verdad. Amén. Es mejor llevar un testigo, porque el testigo: no, el hermano no dijo eso, el hermano le dijo esto. No se enoje, no le agregue lo que el hermano no le ha dicho, porque el testigo está para estar ahí por si algo sale mal o de control, porque se pueden cambiar las palabras. Entonces, por eso enviaron ¿a qué? A hombres piadosos. ¿A quiénes? A Judas y a Silas, profetas de la iglesia primitiva, profetas, hombres que predicaban la palabra de Dios y llevaban la palabra, hombres piadosos. No iban a enviar a un traidor, a un mentiroso, o al hermano medio ahí que está viendo frío en la iglesia. No, enviaron a hombres que estaban bien centrados, hermanos. Amén. Si cuando usted vaya a reunirse con alguien, lleve a alguien que tenga buen testimonio, que sea recto, que no mienta, que sea justo, para decretar un juicio, ¿verdad? Porque Dios tiene el control de todo. Amén. Y enviaron a Judas y a Silas, gloria a Dios. Y ellos mismos también les van a dejar saber lo que nosotros les hemos dado a Pablo y a Bernabé, para que lo crean. Estaban reputando a algunos hermanos que habían llegado de Judea, diciendo: ustedes van a hacer esto, porque ustedes son gentiles, tienen que circuncidarse y tienen que guardar la ley. Amén. Pero para los apóstoles dijeron: no, vamos a enviar a estos hombres, esta es la carta, a estos hemos enviado, no hemos enviado a los de Judea.
hemos enviado a estos varones que han ido con Pablo y Bernabé, a Judas y a Silas, porque ha parecido bien al Espíritu Santo, siempre direccionados por el Espíritu Santo, verso 28, y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas que nos desean. Entonces, en otras palabras, la carta decía: no se tienen que circuncidar. Es tremendo escuchar esto de unos judíos, hermano. Pero es que estos judíos habían nacido de nuevo, habían estado con Jesús, los discípulos, y sabían la noche que Jesús iba a ser entregado, él mismo: ya no hay pacto. Y que sí hay, pero como que no hay. Pero les voy a dar otro nuevo pacto. Amén. Es un pacto que hizo Dios con Abraham. Gloria a Dios. Y es para todos los israelitas. Y si lo practican, gloria a Dios, no los hace más ni menos. Pero Jesús dijo en la mesa, cuando estaba sentado, antes de ir a orar al Getsemaní: este es mi nuevo pacto entre vosotros. Mi cuerpo es partido por ustedes. Esta es la nueva sangre de nuestro pacto. Mi sangre os doy. Amén, hermanos. Ese es el nuevo pacto. Y desde ese momento en adelante, ese es el nuevo pacto, en que uno no va a ser salvo por circuncidarse o guardar la ley, sino que uno va a ser salvo por la gracia de Dios y la salvación que da a través de su sangre poderosa. Gloria a Dios. Amén. Amén. Y entonces en esa carga especificaron una regla. Dijo: no queremos, bueno, nomás les vamos a poner estas cargas que creemos que son necesarias. Dice, versículo 29. Que no se mezclen con los sacrificados los ídolos. Amén, hermanos. De sangre, de ahogado y de fornicación, las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pensarlo bien. No los están forzando, les están dando el consejo. Como la palabra nadie lo fuerza, la palabra nos habla, y usted si lo practica, gloria a Dios. Si no, pues usted se va a arreglar con Dios, porque la palabra de Dios es perfecta. Amén, hermano. Así que